Hoy descubrirán por qué el cuerpo se sacude justo antes de dormir. ¿De dónde vienen las vibraciones de un teléfono que en realidad nadie tocó? ¿Cómo el cerebro puede convertir su habitación en una película de terror? ¿Por qué una persona conocida de repente puede parecer un impostor? ¿Qué criaturas diminutas pueden estar viviendo ahora mismo en sus pestañas? Y muchos otros hechos extraños sobre su propio organismo. Empecemos con un momento que al menos una vez asustó a casi todos. Se están quedando dormidos, y de repente el cuerpo se sacude bruscamente, como si estuvieran cayendo. Número 10. Sacudidas musculares antes de dormir. Ya casi se durmieron, el cuerpo se relajó, los pensamientos empezaron a disolverse, y de repente los sacude con fuerza, como si estuvieran cayendo desde una altura. A veces es solo una pierna, a veces un brazo, y a veces todo el cuerpo se estremece tanto que se despiertan al instante, y durante un par de segundos no entienden qué ocurrió. La buena noticia es que esto le pasa a una enorme cantidad de personas. La mala es que, en ese momento, su cuerpo se comporta como si hubiera decidido que ustedes se están muriendo. Cuando se quedan dormidos, los músculos se relajan poco a poco, la respiración se vuelve más lenta, el cerebro pasa al modo de sueño. Pero a veces interpreta mal esta relajación y la toma como una caída. Para él, el cuerpo se apaga de golpe, lo que significa que quizá están cayendo hacia abajo. Y entonces envía una señal de alarma a los músculos. Despierta, sacúdete, sálvate. Por eso pueden sentir un breve destello de caída, como si hubieran tropezado, resbalado desde un borde o caído al vacío. Existe una versión de que esto es un antiguo resto de los tiempos en que para nuestros antepasados realmente era peligroso dormirse en cualquier sitio. Si dormías en un árbol, en una roca o en otro lugar arriesgado, una señal brusca podía ayudar a no caer hacia abajo. Pero hoy ustedes están acostados en la cama, bajo la manta, y el cerebro todavía ejecuta el viejo programa. Parece que estamos cayendo de una rama. Esto ocurre especialmente a menudo cuando están agotados, nerviosos, durmieron poco o se pasaron con la cafeína. Es decir, en el mismo momento en que quieren dormirse tranquilamente, el cuerpo organiza una revisión de seguridad de emergencia. Como si dentro hubiera un antiguo guardia que no entendió que la cama no es un árbol y que debajo de ustedes no hay un abismo. Pero el siguiente fallo es todavía más extraño, porque ya no está relacionado con miedos antiguos, sino con una maldición moderna. A veces su cerebro los hace sentir la vibración del teléfono, incluso cuando el teléfono está en silencio. Número 9. Síndrome de la vibración fantasma. Van caminando por la calle, están sentados frente al ordenador o simplemente haciendo sus cosas, y de repente sienten el conocido zumbido ligero en el bolsillo. La mano se estira automáticamente hacia el teléfono. Ya están casi seguros de que llegó un mensaje, pero la pantalla está vacía. Ninguna llamada, ninguna notificación, absolutamente nada. El teléfono estaba en silencio, y la vibración la inventó su cerebro. Esto se llama síndrome de la vibración fantasma. El cerebro se acostumbra tanto a esperar una señal del teléfono que empieza a encontrarla donde no existe. La tela de la ropa se movió un poco, un músculo se tensó, por la piel pasó un impulso débil. El teléfono se desplazó ligeramente en el bolsillo, y el sistema nervioso enseguida dice, ¡notificación! Aunque en realidad es solo una falsa alarma. Su cerebro se convierte en un detector de mensajes demasiado nervioso, que se activa incluso con el viento. Lo más extraño es que, cuanto más una persona espera una llamada, un mensaje o una notificación importante, más a menudo el cerebro puede emitir esas señales falsas. Es como si se pusiera de guardia por adelantado y revisara cada sensación. ¿Y si es el teléfono? ¿Y si cambian el teléfono a otro bolsillo o empiezan a llevarlo en una bolsa? El cerebro puede simplemente mudarse junto con el hábito. La vibración empezará a parecer que ocurre ya en el nuevo lugar. En esencia, las tecnologías se han incrustado tanto en la vida cotidiana que el cuerpo empezó a adaptarse a ellas demasiado literalmente. Antes, el cerebro antiguo escuchaba el crujido en los arbustos para no perderse a un depredador. Ahora escucha el bolsillo para no perderse un meme, un mensaje del jefe o una notificación que ni siquiera llegó. Pero el siguiente punto es mucho más inquietante, porque ya no hablaremos de una vibración imaginaria, sino de un parásito que realmente puede vivir dentro del organismo e influir en el comportamiento.
Número 8. Toxoplasma. Y ahora la vuelve notablemente más desagradable, porque ya no se trata de una sensación extraña en el bolsillo, sino de un parásito real. Se llama toxoplasma, y la mayoría de las veces la gente lo relaciona con los gatos. Para los gatos, este parásito es especialmente importante, porque precisamente en su organismo puede reproducirse por completo, y después sus partículas pueden llegar al ambiente externo, por ejemplo a través de la caja de arena del gato, la tierra o productos mal lavados. La parte más escalofriante de esta historia está relacionada con los ratones. En ellos, el toxoplasma puede cambiar la reacción al olor del gato. En vez de tener miedo, el ratón infectado se vuelve menos cauteloso e incluso puede sentirse atraído hacia donde huele a depredador. Para el ratón, esto es un trato horrible. Pierde el miedo normal, se acerca más al gato, el gato se lo come y el parásito vuelve al lugar donde necesita estar. Es decir, el parásito literalmente usa el comportamiento del animal como transporte de regreso al gato. Con los humanos todo es más complicado, y aquí es importante no convertir la ciencia en una historia de terror. El toxoplasma realmente puede infectar a una persona, y en muchas personas vive durante mucho tiempo en el organismo casi sin notarse. Algunos estudios lo han relacionado con cambios de comportamiento, reacción al riesgo y otras particularidades, pero eso no significa que el parásito controle por completo su personalidad como un villano con control remoto. Más bien, es un ejemplo de lo extraña que puede ser la conexión entre seres microscópicos y el sistema nervioso. Pero aún así, suena inquietante. Pueden estar seguros de que toman decisiones completamente por su cuenta, y en algún lugar del organismo puede vivir un pasajero diminuto que evolutivamente aprendió a influir en el comportamiento de otros seres para su propia supervivencia. Y si tienen un gato, eso no es motivo para entrar en pánico ni para mirarlo como a un agente peludo de los parásitos. Simplemente es mejor limpiar la caja de arena con cuidado, lavarse bien las manos y no comer carne cruda. Pero el siguiente punto ya no trata de parásitos, sino del momento en que se despiertan por la noche. Lo entienden todo, lo ven todo, pero no pueden mover ni un dedo. Número 7. Parálisis del sueño. Es uno de los fallos más aterradores del organismo, porque en él el horror se siente absolutamente real. Se despiertan por la noche, ven la habitación, oyen sonidos, entienden dónde están, pero no pueden mover ni una mano ni una pierna. Ni siquiera la boca obedece para pedir ayuda. Es como si hubieran apagado el cuerpo, pero dejaran la conciencia dentro como un espectador encerrado en su propio cuerpo. En general, este mecanismo tiene una función normal. Durante algunas fases del sueño, el cerebro bloquea el movimiento de los músculos para que no agiten los brazos, no corran y no repitan todo lo que ocurre en el sueño. Si sueñan que pelean con un monstruo, el cuerpo no debe organizar de verdad una pelea con la mesita de noche. El problema empieza cuando la conciencia despierta antes de que este bloqueo muscular se desconecte. Ustedes ya se encendieron, pero el cuerpo todavía duerme. Por eso el cerebro puede empezar a dibujar una pesadilla justo encima de la habitación real. La gente siente peso en el pecho, como si alguien estuviera sentado encima. Les parece que en la esquina hay una figura oscura, que alguien se acerca a la cama, les toca las piernas, les aprieta la garganta o simplemente observa desde la oscuridad. Y cuanto más se asusta la persona, más aterrador se vuelve lo que ocurre, porque el cerebro en pánico intenta explicar por qué el cuerpo no se mueve. Precisamente la parálisis del sueño pudo haber dado origen a muchas historias sobre demonios, fantasmas, criaturas nocturnas y algo que viene a la gente durante el sueño. Hoy podemos explicarlo por el funcionamiento del cerebro y del sueño, pero para una persona que lo vive por primera vez, la explicación científica no vuelve el momento menos aterrador. Están acostados, lo ven todo, lo entienden todo, y el cuerpo no responde. Pero el siguiente fallo parece casi cómico, hasta que lo imaginas en un momento inadecuado. A veces una luz brillante puede hacer que su cara empiece a estornudar de repente. Número 6. Estornudos por luz brillante. Algunas personas tienen un bug interno extraño. Salen al sol, miran una luz brillante, y de repente empiezan a estornudar. No porque haya polen alrededor, no porque tengan un resfriado, no porque algo haya entrado en la nariz.
Simplemente la luz golpeó los ojos, y la nariz por alguna razón decidió que ese era su problema. Este fenómeno se llama reflejo fótico del estornudo. Se considera que en estas personas las señales del sistema visual y los nervios relacionados con la nariz pueden cruzarse más de lo necesario. El cerebro recibe una señal potente de la luz brillante y cerca por el cableado nervioso, como si por accidente se tocara el sistema del estornudo. Como resultado, los ojos vieron el sol y la nariz dijo, «Peligro, nos limpiamos». Normalmente no es peligroso, pero se ve muy extraño. Una persona sale de un portal oscuro a la calle. La luz del sol le entra en los ojos y empieza una serie de estornudos. A veces 2 o 3 veces seguidas, a veces más. Lo mismo puede ocurrir por el flash de una cámara, el reflejo de la nieve, una pantalla brillante o un paso brusco de la oscuridad a la luz. Su cara se convierte en un interruptor de luz. Apretaron con el sol. Recibieron un estornudo. Lo más desagradable es que esto puede ocurrir en un momento en que no apetece estornudar en absoluto. Al volante, en una reunión importante, durante una foto o cuando intentan parecer serios. Y sí, esto puede transmitirse por herencia, así que si alguno de los padres estornuda por el sol, existe la posibilidad de que su nariz también haya recibido este extraño firmware familiar. Y ahora pasemos a un hecho que suena casi como ciencia ficción. Dentro de su vientre hay un sistema nervioso que a veces llaman el segundo cerebro. Número 5. El segundo cerebro en el intestino. Suena como ciencia ficción, pero esta idea no la inventaron blogueros de Internet. Ya a finales de los 90, el neurogastroenterólogo Michael Gershon, de la Universidad de Columbia, popularizó el concepto de segundo cerebro y escribió que el sistema nervioso entérico del intestino no es simplemente un cableado para la digestión, sino un complejo sistema independiente de control. En palabras simples, dentro de su vientre realmente hay una enorme red de células nerviosas que trabaja todos los días sin su participación consciente. Su cerebro principal no está sentado dando órdenes a cada centímetro del intestino. Bien, ahora movemos la comida más allá. Ahora liberamos enzimas. Ahora no entramos en pánico por la salsa picante. El intestino tiene su propio sistema nervioso que lo ayuda a contraerse, reaccionar a la irritación y mover la comida. En revisiones científicas modernas, esto se describe como parte del eje intestino-cerebro. Las señales van en ambas direcciones y el intestino intercambia información constantemente con el sistema nervioso central. Precisamente por eso el estrés puede golpear el vientre como si él también hubiera oído malas noticias. Antes de un examen, una conversación importante o un encuentro desagradable, a una persona se le puede retorcer el estómago, desaparecer el apetito o aparecer esas mismas mariposas. No es magia ni una bonita metáfora. Es una conexión real entre el cerebro, los nervios, las hormonas, el sistema inmunitario y los microbios que viven dentro del intestino. Y los microbios son una parte extraña aparte de esta historia. En 2015, investigadores de Caltech mostraron que las bacterias intestinales pueden influir en la producción de serotonina en el intestino. Y en un trabajo publicado en la revista Cell, se hablaba de que determinadas bacterias ayudan a regular la síntesis de serotonina en las células enterocromafines del intestino. Pero aquí es importante no exagerar. La serotonina del intestino no es un botón de felicidad que enciende directamente el buen ánimo en la cabeza. Funciona principalmente en el propio sistema digestivo, y la conexión con el cerebro es mucho más compleja. Pero el hecho sigue siendo extraño. Una enorme cantidad de señales químicas relacionadas con el bienestar nace no solo en la cabeza. A veces su estado de ánimo puede depender no solo de los pensamientos, del clima y de las noticias, sino también de lo que ocurre profundamente en el vientre. Resulta que dentro de ustedes hay todo un sistema autónomo que digiere comida, se comunica con el cerebro, reacciona al estrés y negocia con billones de microbios. Ustedes piensan que simplemente están nerviosos, y en algún lugar abajo su segundo cerebro ya está enviando sus comentarios. Pero el siguiente hecho suena todavía más oscuro. A veces las células del organismo no solo trabajan, sino que literalmente se reciclan a sí mismas para sobrevivir y mantener el orden dentro. Número 4. El cerebro se recicla a sí mismo. Suena como terror, como si dentro del cráneo ahora mismo estuviera ocurriendo un pequeño canibalismo, pero en realidad hablamos de un proceso llamado autofagia.
Es un sistema celular de reciclaje. Las células desmontan partes viejas, dañadas o innecesarias y las usan de nuevo. Por el descubrimiento de los mecanismos de la autofagia, el científico japonés Yoshinori Ozumi recibió el Premio Nobel de Medicina en 2016. Es decir, no es una historia de miedo de Internet, sino un mecanismo real sin el cual las células simplemente se llenarían de sus propios residuos. Lo más interesante empieza cuando el organismo se queda sin comida. En 2011, en la revista Cell Metabolism, salió un estudio dirigido por Rajat Singh y Ana María Cuervo, donde mostraron que la autofagia en neuronas especiales del hipotálamo relacionadas con el hambre ayuda a regular el apetito y el equilibrio energético. En palabras simples, cuando falta comida, algunas células del cerebro empiezan a reciclar más activamente sus reservas internas, y eso puede intensificar las señales de hambre. El cerebro como si dijera, yo ya pasé al reciclaje interno, ¿quizá por fin comemos? Pero es importante no confundir. Esto no significa que si se saltaron el desayuno, su cerebro empezó literalmente a destruirse como en una película de terror. La autofagia es un sistema normal de limpieza y supervivencia celular. Desmonta piezas viejas, limpia basura y ayuda a las células a adaptarse al estrés. En 2010, un estudio de Mohammad Ali Rezaei y sus colegas mostró que el ayuno breve en ratones puede aumentar notablemente la autofagia en las neuronas. Es decir, el cerebro no se rompe por el hambre, sino que activa un antiguo modo de ahorro, reciclaje y búsqueda de energía. Resulta una imagen extraña. Dentro de ustedes funciona constantemente un reciclaje microscópico. Las piezas celulares viejas se desmontan, la basura se elimina, los recursos vuelven a circular. Y cuando hay menos comida, este sistema puede activarse con más intensidad, especialmente en zonas del cerebro relacionadas con el hambre. Así que la frase, el cerebro se come a sí mismo, suena brusca y aterradora. Pero detrás de ella hay un proceso real. Las células realmente saben desmontar sus propias partes para sobrevivir y mantener el orden. Y el siguiente punto es todavía más aterrador psicológicamente. A veces el cerebro puede mirar a una persona querida, reconocer su rostro, y aún así decidir que delante de ustedes hay un extraño impostor. Número 3. Síndrome de Capgras. Imaginen que miran a una persona cercana y reconocen perfectamente su rostro. Los mismos ojos, la misma sonrisa, la misma voz, la misma forma de caminar. Pero por dentro algo no encaja. El cerebro como si no entregara la sensación habitual de cercanía y empieza a susurrar una versión terrible. No es él, es una copia. Lo reemplazaron. Así funciona el síndrome de Capgras, un trastorno raro en el que una persona está convencida de que un ser querido, conocido o incluso un miembro de la familia fue sustituido por un impostor. Esto no es solo una bonita trama para un thriller. Por primera vez, este síndrome fue descrito en detalle en 1923 por los psiquiatras franceses Joseph Capgras y Jean Rebull-Lachaud. Hablaron de una paciente que creía que su marido y otros conocidos habían sido reemplazados por dobles. Entonces esto se llamaba ilusión de los dobles. Y suena casi como una historia mística, hasta que entiendes que para la propia persona puede ser un horror absolutamente real. Una de las ideas modernas lo explica así. El cerebro puede reconocer el rostro, pero no recibir la respuesta emocional habitual. Es decir, el sistema visual dice, sí, esta es tu madre, pero la parte emocional no da el calor conocido ni la sensación de cercanía. Y entonces, el cerebro intenta explicar este fallo de la manera más aterradora. Si se ve como mamá, pero no se siente como mamá, entonces no es mamá. Los investigadores relacionan el síndrome de Capgras con una alteración en la conexión entre el reconocimiento de rostros y la reacción emocional ante una persona conocida. Lo más inquietante es que el cerebro empieza a buscar pruebas de su versión. La persona sonrió un poco distinto. El impostor interpreta mal el papel. Cambió de peinado. El disfraz se volvió descuidado. Dijo una frase con un tono poco habitual. Se delató. Y cuanto más intentan discutir los seres cercanos, más puede fortalecerse a veces la sospecha. Es importante entender. Esto no es una desconfianza común ni una fantasía extraña. Este estado puede aparecer en trastornos mentales, lesiones cerebrales,
accidentes cerebrovasculares y algunas enfermedades neurodegenerativas. Por eso aquí siempre se necesita ayuda médica, no un intento de convencer a la persona por la fuerza. Y lo que más asusta es esto. La realidad para nosotros se sostiene no solo en lo que vemos, sino también en qué sentimientos el cerebro une a lo visto. Si esta conexión se rompe, incluso la persona más cercana puede de repente parecer ajena. Pero el siguiente punto es aún más sutil. Allí el cerebro no sustituye a las personas por dobles, sino que vuelve extraño aquello que conocieron toda la vida. Una palabra conocida, su propia habitación o su propio rostro, pueden volverse ajenos por un segundo. Número 2. Jamais vu. Probablemente pensaron en déjà vu, pero aquí la palabra más exacta es otra. Jamais vu. Déjà vu es cuando una situación nueva parece ya conocida. Y jamais vu es lo contrario. Ustedes saben con certeza que algo es familiar, pero de repente se siente extraño, ajeno y casi incorrecto. Por ejemplo, miran una palabra común, la repiten muchas veces, y en algún momento el cerebro como si rompiera la conexión. La palabra sigue delante de ustedes, las letras son las mismas, pero ya no parece una palabra, sino un conjunto de símbolos extraños. No es solo un glitch divertido. En 2021, en la revista Memory, salió un trabajo de Christopher Mullin, Akira O'Connor y sus colegas con un título muy gracioso: The Induction of Jamais Vu in the Laboratory. En el experimento, pedían a las personas que copiaran una y otra vez la misma palabra hasta que empezara a parecerles extraña o hasta que se detuvieran por otra razón. La Universidad de St. Andrews escribió después que en muchos participantes esta sensación aparecía aproximadamente después de 30 repeticiones o después de alrededor de un minuto. Es decir, literalmente se puede llevar al cerebro al estado de «conozco esta palabra, pero ¿por qué de repente parece sospechosa?». Un efecto parecido también se conoce como saciedad semántica. El propio término semantic satiation se consolidó gracias a Leon Jakobowitz James, quien en 1962 defendió en la Universidad McGill una tesis sobre cómo la repetición de una palabra puede debilitar temporalmente su significado. En palabras simples, si miran demasiado tiempo la palabra leche o la repiten en voz alta, el cerebro puede dejar de percibirla como un concepto habitual. En algún momento ya no es una bebida en el refrigerador, sino simplemente una extraña cadena de sonidos o letras. Lo más inquietante es que esta sensación puede referirse no solo a palabras. A veces un lugar conocido por un segundo parece ajeno, el propio rostro en el espejo se ve poco habitual, y una acción muy familiar de repente se siente extraña. En la mayoría de los casos es un fallo breve e inofensivo de la percepción, pero el momento en sí puede ser muy desagradable. El cerebro como si dijera: sé que esto es familiar, pero por alguna razón no siento familiaridad. Y justamente esta pérdida de la sensación de familiaridad hace que el jamais vu sea tan inquietante. Resulta que su realidad se sostiene no solo en la memoria, sino también en la sensación de reconocimiento. Cuando funciona, el mundo parece estable. Esta es mi habitación, este es mi nombre, esta es una palabra conocida, este es un rostro familiar. Pero basta con que el sistema falle por un segundo y lo más común se convierte en extraño. No llegaron a otro mundo, no se volvieron locos y no vieron una señal secreta. Su cerebro simplemente perdió por un instante la etiqueta habitual de «esto es familiar». Y el siguiente punto será mucho menos sutil y mucho más desagradable. Porque ahora mismo, en su rostro, pueden vivir pequeñas criaturas que salen afuera cuando ustedes duermen. Número 1. Ácaros de las pestañas. Ahora mismo, en sus pestañas y en los poros del rostro, pueden vivir pequeñas criaturas parecidas a parientes microscópicos de las arañas. Se llaman Demodex, y esto no es una creepypasta de un foro, sino un organismo real. Cleveland Clinic escribe directamente que los ácaros Demodex viven en los folículos pilosos humanos, especialmente en la cara, incluyendo las pestañas, la frente, las mejillas y alrededor de la nariz. Normalmente son tan pequeños que nunca los ven, pero bajo el microscopio eso ya no es simplemente piel, sino una pequeña ciudad habitada. Lo más desagradable es su estilo de vida. Durante el día pueden esconderse más profundamente en los folículos
y cuando ustedes duermen, salen afuera. En la página de Cleveland Clinic, esto se describe casi como una rutina nocturna. Durante el sueño, los ácaros salen de los poros, se aparean y luego vuelven para poner huevos. Es decir, mientras ustedes sueñan, su rostro para ellos puede ser no simplemente un rostro, sino una ciudad nocturna con movimiento, encuentros y continuación de la especie. Y si ahora pensaron, bueno, esto seguro que no va conmigo, aquí va un detalle desagradable. En 2014, en la revista PLOS ONE, salió un trabajo de Megan Toms, Daniel Fergus, Judy Urban, Michelle Trautwein y Rob Dunn, titulado Ubiquity and Diversity of Human-Associated Demodex Mites. Los investigadores buscaban ADN de estos ácaros y escribieron que, en su muestra, el 100% de las personas mayores de 18 años aparentemente tenía al menos una especie de Demodex. La muestra era pequeña, así que no hay que presentarlo como probado para cada persona del planeta, pero la conclusión aún así suena inquietante. En los adultos, estos ácaros pueden ser vecinos prácticamente comunes. Normalmente no causan daño. Esta es una parte importante para no convertir el hecho en pánico. En la mayoría de las personas, Demodex simplemente vive en la piel y no provoca problemas. Pero si se vuelven demasiado numerosos, pueden estar relacionados con irritación, picazón, inflamación de los párpados, enrojecimiento y condiciones como la demodicosis. En un estudio de 2014 publicado en Archives of Medical Science, se encontraron ácaros de Demodex en los folículos de las pestañas de una parte de las personas examinadas, y con más frecuencia en participantes mayores. Es decir, con la edad aumenta la probabilidad de encontrarse con estos pequeños inquilinos. Resulta que el hecho más aterrador de esta lista no trata de un síndrome raro, ni de la parálisis del sueño, ni siquiera del cerebro que a veces se engaña a sí mismo. Trata de que su cuerpo no es una cubierta estéril, sino todo un ecosistema. En el intestino viven microbios, en la piel viven microorganismos, en los folículos pueden esconderse pequeños ácaros, y el cerebro todo ese tiempo intenta convencerlos de que ustedes controlan por completo la situación. En realidad, dentro y sobre la superficie de ustedes, ocurre constantemente una vida que casi nunca notan. Y en eso están todo el horror y la belleza del organismo humano. Puedes sacudirlos antes de dormir, hacerlos sentir la vibración fantasma del teléfono, encerrarlos en el cuerpo durante la parálisis del sueño, confundir la luz con una razón para estornudar, volver extraño lo conocido y alojar en el rostro a vecinos microscópicos que ustedes no pidieron. La mayoría de estas cosas no son peligrosas, pero recuerdan una idea extraña. Su cuerpo es mucho más complejo, antiguo y misterioso de lo que parece. Escriban en los comentarios qué hecho les pareció más desagradable: la parálisis del sueño, el parásito toxoplasma, el segundo cerebro en el intestino o, al final, los ácaros en las pestañas. Y si quieren más análisis como estos sobre hechos extraños del cuerpo humano, suscríbanse. En los próximos videos habrá todavía más cosas que nos ocurren cada día, pero que suenan como si las hubiera inventado un guionista de